Hey, buenas, en este vídeo vamos a hablar sobre la cámara Sony FX30. Si estás pensando en comprártela o si ya te la has comprado pero quieres saber un poco más de ella, os recomiendo que vean este vídeo hasta el final. Son 10 cosas, hay algunas que igual ya sabes, hay otras que igual no. Bueno, vamos a ello. Lo primero y más obvio, es una cámara Super 35. Es decir, tenemos las cámaras de 35 milímetros, que quiere decir pues que el sensor tiene el tamaño exacto que lo que sería un fotograma, digamos, de 35 milímetros. Estas de Super 35 son un poco más pequeños. A diferencia de la FX3, bueno, ¿cómo nos va a afectar eso? Por un lado está que un objetivo que por ejemplo sea un 24 milímetros se nos va a convertir en un 35 porque hay un factor de conversión. Por ejemplo, un 35 milímetros se va a convertir en un 50. Y así los objetivos no vamos a poder leer, digamos, fácilmente, pues, oye, pues si este es un 35 debe ser un 35. No, tienes que coger y hacer el factor de multiplicación de 1,72 o 73, no sé exactamente a cuánto está, y a partir de ahí calcular exactamente qué focal es la que tienes puesta. Aparte también hay otro factor, que es el tema de la bokeh, el desenfoque del fondo. Un desenfoque de fondo que tenemos con una cámara de 35 milímetros a 2,8 vendría a equivaler pues a 1,8. Es decir, tendríamos que tener un objetivo más luminoso para poder tener la misma bokeh, el mismo fondo. Por eso hay muchos objetivos, por ejemplo el famoso Sigma 1835, que es para APS-C, o de estos que digamos el sensor cortado o más pequeño, que funciona perfectamente para Super 35, llega a 1,8. Por eso muchos de estos objetivos se trata de que sea f1,8, aunque sean multifocales, porque se necesita para hacer una conversión similar entre el 35 milímetros y el S35 sin que se note tanto. Una de las cosas más importantes para darle un buen look a nuestro vídeo es el color. Es indispensable tener un buen color. Es algo que lleva muchos años en poder perfeccionar. Yo llevo más de 10 años dedicándome a esta profesión como colorista y como resultado he creado un LUT, es decir, una plantilla de color que podrás aplicar en solo un par de clics en tus vídeos. Además, este LUT también lo vas a poder utilizar en cámara, que es muy importante para que en el set puedas tomar las decisiones que necesitas en relación a cómo se va a ver el vídeo final y no estar simplemente esperando que salga bien. Si te interesa, te dejo el enlace en la descripción y tienes un 20% de descuento en tu primera compra. Bueno, os dejo que sigan con el vídeo. Lo segundo que debemos de saber de esta cámara es que justamente al hecho de ser Super 35 podemos utilizar una serie de adaptadores que nos permite convertir a partir de una lente este objetivo a un formato completo, a 35. Aparte tenemos ciertas ventajas. Por ejemplo, vamos a tener un paso más de luz y por otro lado también los objetivos nos van a permitir enfocar estando mucho más cerca del objeto. Por tanto, digamos que el objetivo se convierte en más macro. Objetivos que en tu cámara de 35 milímetros normal no podías igual acercarte mucho, y aquí vas a poder. Luego es una ventaja sobre 35 milímetros o frente, en este caso, la FX3. Estos adaptadores se utilizan mucho, por ejemplo, en la Komodo. Pues aquí también tenemos de la marca de Metabond, montura E de Sony, por ejemplo, a EF. Yo, por ejemplo, tengo ese y entre otras cosas me gusta el que puedo utilizar, el Tamron, que ya he hablado otras veces, el Tamron 2470, que tiene muy buen estabilizador y demás, con la Sony, que es un objetivo que solamente está hecho para montura de Nikon y montura de Canon. Pues ya gracias al adaptador lo voy a poder utilizar, me da un punto más de luz y encima voy a poder acercarme más, por lo que planos detalles que antes no podía hacer, ahora sí puedo hacerlo con ese objetivo. Bueno, es algo de tener en cuenta el tener el Metabond. Una cosa que también tienes que tener en cuenta es que si vas a utilizar lentes antiguas, ten muy en cuenta si esta lente sobresale por la parte de atrás. Es decir, en una montura normal, por ejemplo, de Canon, no habría ningún problema porque tenemos un espacio que podemos colocar perfectamente el objetivo y no nos da problemas. Pero en este, al tener la lente muy pegada al objetivo, no vamos a poder usarla. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Por ejemplo,
Los Olympus OM, los OM Soiku, que yo he hablado ya varias veces sobre él, no se pueden poner. Es algo que yo no pensaba que fuera a ser así hasta que lo intenté poner y vi que me daba problema. Hubiese sido genial poder utilizarlo ya en full y con la cámara de cine, pero bueno, por eso tienes que mirarlo. Hay otras como el Helios que parece que no va a haber problema. Tienes que mirar si sobresale y si es así, probablemente no puedas utilizarlo. Bueno, una de las grandes discusiones que hay sobre esta cámara y en general también la FX3 es sobre el tema del mango, que es muy corto, que es poco duradero, que no me es útil, que cuesta demasiado como para lo que te da. Es opcional, es decir, puedes comprarlo con el mango o comprarlo sin el mango. En mi caso yo lo compré sin el mango. Yo también creo que para la mayoría de las producciones, igual si no necesito audio, no voy a usar el mango eso, prefiero utilizar uno con el que yo esté más a gusto usando. De hecho, el mismo que yo tenía en la Blackmagic lo he adaptado con ese sin ningún problema. Y luego el tema, si necesitara sonido, pues prefiero utilizar una grabadora externa, sincronizarla por timecode y ahí ya tienes ya 4 o 6 pistas o las que sean. Ya os haré un vídeo sobre el tema del audio con esta cámara. Y bueno, pues eso, que es opcional y lo puedes comprar con y sin. Si la compras con, son como unos 500 o 600 euros más. Piénsate si realmente te merece la pena el añadirlo o no añadirlo. En el caso de que tengas o que quieras tener el mango, sí es importante saber que la mayoría de los micrófonos van a ir un poco sobrados en el soporte que tiene, ya que es un poco más grande que la mayoría del tamaño de los micrófonos. Por tanto, necesitas goma de adaptación. Puedes adaptar alguna goma o ya hay unas gomas que se venden que son del tamaño perfecto para poder adaptar, por ejemplo, el Sennheiser MKE 600 o alguno de Rode. Y bueno, ahí ya simplemente es ponerlo y ya está. ¡Qué interesante! Otra cosa interesante que cuando yo estuve estudiando esta cámara me pareció llamativo fue que esta cámara en realidad es de 26 megapíxeles. Por tanto, podría llegar a soportar 6K o en términos del tamaño del sensor. A diferencia de, por ejemplo, la FX3 que es de 11 megapíxeles y por tanto solo soporta 4K, pero ambas son de 4K. Esta cámara lo que hace es lo que se llama el downsampling, que quiere decir que coge pues toda esa información del sensor de 26 megapíxeles, la reduce y te hace los vídeos de 4K. Bueno, ¿en qué se traduce esto? Lo que quiere decir es que la imagen va a tener mayor nitidez que si fuera un sensor que directamente está hecho para 4K. Por tanto, ahí me imagino que estarán pensando, bueno, ¿y entonces eso qué quiere decir? ¿Que esta cámara tiene mayor resolución que la FX3? Pues sí, yo no he hecho las pruebas, pero sí he visto gente que la ha hecho y la ha mostrado y que se ve claramente que se ve mucho más, o al menos algo más enfocado en lo que es la FX30 que la FX3. Te puede interesar o no, yo creo que eso es interesante de cara a cuando tú tienes que hacer un reencuadre o tienes que ampliar haciendo algún zoom en postproducción, pues siempre vas a tener un poco más de resolución que si fuera pues con la otra cámara. Pues es una ventaja que tenemos de la FX30 con la FX3. Es importante cualquier cámara que uses el saber cuáles son sus ISOs nativas. Es decir, los fabricantes cuando crean los algoritmos para reducción de ruido y demás, siempre hay unas ISOs en las que se basan para a partir de ahí empezar a crear las distintas ISOs, tanto las que suben, ISOs mayores o ISOs que sean inferiores. Bueno, esas ISOs se llaman las ISOs nativas. En este caso hablamos de ISO 800 e ISO 2500. Luego, esto lo que quiere decir es que tratemos siempre de utilizar esas ISO. Si estás en una situación en la que hay mucha luz, pues lo ideal es utilizar la ISO 800 siempre que puedas, ya que ahí vas a tener menos ruido, vas a tener mayor rango dinámico, vas a poder recuperar altas luces y zonas de sombra con mucha más facilidad. Y ya cuando ya no puedas intentar ir a la 2500, que es la otra que en situaciones de poca luz vamos a tener la mejor situación posible, con mayor rango dinámico y menos ruido. ¿No puedo utilizar las otras? Sí puedes, si ves que es necesario, pero siempre vas a tener menos rango dinámico y también va a haber algo más de ruido, que eso siempre postproducción puedes cambiar y demás, pero bueno, es bueno tenerlo presente.
Esta cámara tiene algo que se llama el Focus Breathing Compensation o compensación de respiración de lente. ¿Qué es la respiración de una lente? Bueno, a diferencia de las lentes de cine y las lentes de fotografía, cuando nosotros enfocamos un objeto en un primer plano y luego pasamos al segundo plano, ese primer plano se va a ampliar o reducir, lo que se considera la respiración. Bueno, hay gente que se obsesiona un poco con eso y dice que no le gusta y por tanto son mejores las lentes de cine. Bueno, pues lo que ha hecho Sony es que te compensa a partir de ampliando y reduciendo el vídeo, te corta un poco la imagen y hace que esa respiración pues no se note tanto. Pero esto solo lo podrás hacer con lentes de Sony, ya que ahí hay más información que va a pasar y están adaptados a eso. Bueno, es algo más que tienes y que igual y que ni lo sabías que estaba en la cámara, y si tienes lentes de Sony, pues puedes probarlo y igual pues en algún trabajo te puede ser útil. Como habrás visto, esta cámara en 4K también puedes sacar, además de los 24 o 25 fotogramas, 60, también puedes llegar a 120 fotogramas por segundo. Lo que sí que tienes que saber que te va a cortar un poco la imagen en 4K. Esta cámara te permite tener dos tarjetas a la vez y estas pueden ser tanto SD como CF Express. Bueno, las SD, por ejemplo, que llegan, la V60, que llega a 250 megasegundos, vas a poder utilizarla básicamente en todos los formatos, exceptuando en aquellos en que prácticamente no hay compresión. Son tarjetas baratas que puedes utilizar y no es necesario tener una SF Express, que son mucho más caras. Otra última cosa interesante de esta cámara es que puedes sacar ProRes RAW de forma externa, es decir, con un monitor externo como es el Atomos 5 o cualquiera que te puede grabar en formato RAW. Lo que sí que tienes que saber es que este formato ocupa muchísimo más espacio que lo que sería pues, los 10 bits en un formato de S-Log 3. Por lo que bueno, en el caso que sí que necesites mucha información, pues porque igual es un cliente muy grande y sí o sí no puede fallar y tiene que quedar todo bien, que igual es en exteriores y quieres que los cielos queden siempre azules y demás, bueno, pues igual sí es recomendable. No tienes por qué comprarte el monitor, lo puedes alquilar, lo utilizas para ese trabajo y luego lo devuelves. Es una opción que, bueno, que siempre es interesante saber que está ahí y en el caso necesario, pues puedes acudir a ella. Bueno, estos han sido pues los 10 puntos que quería comentarles sobre esta cámara. Espero que les haya sido de utilidad y bueno, esto ha sido todo. Hasta otra.